Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros en cambio decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron donde estaban los sumos sacerdotes, los fariseos, y les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embabucar por él? ¿Acaso han creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que la paz de Cristo se encuentre contigo y con tu familia. Cada día vamos acercándonos más a la Semana Mayor. Y es por eso que la liturgia de la palabra va preparando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro interior para vivir estos días de la mejor manera. Y como por medio de las Sagradas Escrituras vamos escuchando cómo cada vez se agrava más la situación de Jesús. ¿Y por qué comento que se agrava más? Porque cada día son más las injusticias que giran a su alrededor. Jesús, al momento de hoy, como nos lo dice el Evangelio, ya es perseguido no solamente por los fariseos, por los escribas, sino también ya por las personas que trabajaban para el imperio de Roma, por esos guardias que iban a apresar a Jesús. Y recordemos que también querían golpearlo, hacerlo caer del peñasco del precipicio, porque no abrían su corazón. Sin embargo, había una serie de divisiones, porque unos afirmaban: este es el Mesías. Otros decían: verdaderamente Él es el profeta. Otros, en cambio: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y del pueblo de Belén? Del pueblo de donde era David. Los fariseos habían cerrado sus oídos, habían cerrado su corazón. De hecho, si recordamos cuando Jesús explicaba cada una de las parábolas, al finalizar decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. De otra manera entendida, el que entendió, entendió. Porque precisamente hablaba en parábolas para que entendiéramos el mensaje. Y en toda parábola
hay una misión por cumplir y hay una recompensa, que es el reino de los cielos. La parábola de los talentos, como este dueño va de viaje y a uno de sus servidores le da un talento, a otro le da 2, a otro le da 5. Y al final que él regresa, llega a pedir cuenta de lo que les ha encomendado y le recompensa por ello. Al que le dio 1, tuvo que quitárselo porque no dio fruto. Es así como Cristo nos explica cómo será incluso el momento de nuestro juicio final, cuando tengamos que presentarnos al Padre que llevamos en nuestras manos. Recordemos cómo Cristo cita en las Sagradas Escrituras: por sus frutos los reconoceréis. Eso será por lo que seremos reconocidos ante el Padre. Ay, no va a ver que, Señor, pero yo iba a la adoración nocturna cada último sábado del mes. Yo cantaba en el coro. Yo limpiaba el templo. Yo era de la vela perpetua, ya casi santo, Señor. ¿Cómo que no me reconoces? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Yo les aseguro que aquel que no haya hecho la voluntad de mi Padre, yo no lo reconoceré. ¿Cómo te sentirías si Jesús no te reconociera? Nosotros buscamos aquí en la tierra ser reconocidos. En nuestra familia nos gusta que nos reconozcan nuestro esfuerzo. En nuestro trabajo nos esforzamos porque quienes son nuestros dirigentes reconozcan nuestro trabajo, nos valoren, nos digan, vas muy bien. ¿Y por qué no buscamos ese mismo reconocimiento por parte de Jesús? ¿Por qué no buscamos que nuestro Padre nos reconozca? Mira, este es mi hijo, cumple mis mandamientos, ayuda al prójimo, se esfuerza por llegar a la santidad, se esfuerza por vivir en gracia. Lastimosamente nos esforzamos tanto por encajar en el mundo, porque nos acepten los demás, y dejamos de lado por lo que verdaderamente nos debemos de ocupar, que es por agradar a Dios. Si no encajas en el mundo, no te preocupes. Si no encajas en la parroquia, no te preocupes. Preocúpate y ocúpate de encajar en el reino de los cielos. Ahí verdaderamente vale la pena encajar, vale la pena esforzarte, vale la pena que dimensiones cómo será ese gran día en que te encuentres cara a cara con Cristo. En que Cristo te diga, vete bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sediento y me diste de beber, era forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, encarcelado o enfermo y me visitaste. Eso es a lo que tú y yo debemos de aspirar. Ciertamente los fariseos, los escribas, conocían las Escrituras, pero era tan cuadrada su mente que no reconocieron al Hijo de Dios. Porque como lo dicen las Sagradas Escrituras y lo dijeron los profetas, el Mesías vendrá del linaje de David. Jesús pertenece al linaje de David. ¿Por qué? Porque su padre fue San José, que es de la estirpe de David. Ellos no lo sabían, no se habían puesto a investigar, como no podemos investigar nuestro árbol genealógico, quiénes son nuestros papás, quiénes eran los papás de nuestros papás, o sea, quiénes eran nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Si revisamos en la Sagrada Escritura la genealogía de Jesús,
¿De dónde proviene esa generación? Nos daremos cuenta que Jesús viene de la estirpe de David. Y ellos cerraron sus oídos, cerraron sus ojos y no quisieron ver más allá. Incluso cuando llegan los soldados y se dan cuenta que no lo han apresado, dicen, bueno, ¿y por qué no lo trajeron? Enojados, fúricos. ¿Acaso ustedes también van a creer? Todo aquel que no cree en la ley de los profetas es chusma, como burlándose de quienes sí creían en Jesús. Porque había quien sí creía en Jesús y por eso era una comunicación dividida. Unos decían que era el Mesías, uno que era algún profeta, o los fariseos que no daban crédito alguno, porque como algo bueno podía salir de Nazaret. Nació ahí por voluntad de Dios. Se hizo pobre y humilde por amor a cada uno de nosotros. Y Nicodemo, a pesar de su conocimiento, les dice, no sean ciegos. ¿En qué momento hemos juzgado a alguien sin dejarlo hablar? Porque Nicodemo empezó con esa lucha espiritual. Al conocer a Jesús, al ir en su encuentro y que Jesús le haya dicho, así como Moisés levantó el palo con la serpiente, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Jesús sembró esa semilla en Nicodemo, y Nicodemo, a pesar de ser fariseo, empieza a rechazar las ideas de los fariseos, empieza a rechazar esa persecución y trata de buscar a Jesús. Pidamos en este día al Señor que también tú y yo adoptemos la actitud de Nicodemo, que pese a las divisiones, que pese a la gente que nos quiere sabotear, que quiere de alguna manera afectar nuestra fe, que Nicodemo nos enseñe a ir en búsqueda de la verdad, romper con lo que tengamos que romper para ir en busca de Cristo, para ir en busca del Mesías, para ir en busca de nuestro Redentor. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.